Bueno, ya estamos aquí en el piso con nuestro compañero Cristian Arias. Él es representante de Marcha Patriótica aquí en la República Argentina, Marcha Patriótica de Colombia. Buenas tardes, Cristian. Un gusto que hayas venido al estudio a acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes y con la audiencia de A Voz Patria. Bueno, lo primero que nos dijimos una vez que nos saludamos es que estás preocupado. Así es. La situación en la región. Sí, la situación en la región, particularmente con el foco en Venezuela, ¿no? Que es bastante singular que las elecciones de un país latinoamericano tomen la relevancia que toman, como en este caso las de Venezuela, y se conviertan como en la primera plana internacional, ¿no? Yo diría que casi global ha puesto a Venezuela como en el foco del debate mundial. Con una, yo diría con una hipocresía de las democracias desarrolladas, por darles un adjetivo, que tratan de indicar qué es lo que se debe hacer en el caso de Venezuela, ¿no? Como si tuviésemos toda la posibilidad de decir qué hacer en sus democracias, en sus sistemas electorales o sus sistemas políticos. Yo me pregunto qué posibilidad tenemos de opinar sobre el sistema electoral estadounidense, que de democrático tiene bastante poco respecto a los que hay en América Latina, que pueden tener mil fallas en sus sistemas de conteo, más o menos modernizados, más o menos fiscalizados, pero un sistema de decisión indirecta en el siglo XXI no puede ser el estandarte de la democracia global. Además, votando un martes, día laborable, y que además no es obligatorio. Entre otras cosas. ¿No? Pero también podríamos... En el caso de Venezuela tampoco es obligatorio votar. No. Es un derecho. Ellos lo tienen como, lo marcan así, ¿no? Que es un derecho. Exactamente. Pero me parece que aquí aparecen, para hablar incluso de los latinoamericanos, que por ahí sí estaríamos en el vecindario, podríamos siquiera decir, podríamos hablar un poquito más, pero me preocupa mucho ver la posición de sectores tanto de la derecha como incluso algunos progresistas latinoamericanos, incluidos en Colombia, que se rasgan las vestiduras sobre lo que está pasando en Venezuela, cuando yo recuerdo que en las elecciones legislativas pasadas de Colombia, el pacto histórico había perdido 400.000 votos, ¿no? Fue en el reconteo manual donde logramos recuperar de las actas manuales el conjunto de votos que nos había querido ocultar la derecha uribista, y que eso nos permitió recuperar o ganar 3 bancas en el Senado y ser la coalición más votada en esa Cámara. Entonces yo creo que los sistemas latinoamericanos tienen un conjunto de imperfecciones que no le podemos ir a criticar o a cuestionar en ese sentido a Venezuela. Yo creo que eso en primer lugar, y segundo, pues creo que hay una retórica que da por ciertas o por válidas las afirmaciones de un grupo de personas que en la última década se ha dedicado a entorpecer, a torpedear y a cuestionar no solamente el sistema político, sino el modo de vida de los venezolanos. O sea, son personajes que como uno diría, como en el sentido, así popularmente, hasta hace media hora estaban clamando por la intervención militar estadounidense. Totalmente. Estaban organizando golpes de Estado, conspirando con planes como La Salida, Guarimbas, etcétera, y ahora resulta que son los demócratas de la primera hora que pueden llegar a decirle al mundo: aquí hubo un fraude y todos le tenemos que creer. Con ese progresismo tengo que dialogar. A la derecha se la puedo creer, pero a mí lo que me tiene molesto es tener que explicarle y discutir esto con progresistas. Pero hoy al mediodía, Cristian, lo escucho a un periodista venezolano diciendo de que él lo vio, no es que se lo contaron, en un barrio, de pagarle $40 a cada uno a un grupo de lúmpenes que viven de la venta de la droga, para salir a tirar tiros a jóvenes que defienden a la cuestión bolivariana, ¿no? Entonces vos decís, pero viejo, ¿qué es lo que estamos esperando para salir esto? Yo hay una cosa que me llama poderosamente la atención. No tengo toda la información. No es que me estoy cubriendo. Busqué y no la encontré. Europa casi no se ha pronunciado con esto. Han sido los Estados Unidos y sus alcahuetes, ¿no? ¿Está?
Europa está tranquila, porque hay una cosa, yo me puse a pensar, porque le pegan a cualquiera, ¿no? Hasta hace media hora, como vos dijiste, que está buena esa definición, le estaban pegando al presidente de España, ¿no? Claro. Esto mismo le estaban pegando al presidente de España, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, claro, lo hablábamos con Silvia, hablan con una libertad del sistema de voto. Yo les quiero decir a los oyentes que la empresa que provee todo el sistema del voto en Venezuela es Argentina, ¿eh? Y no es peronista, además. Les digo, no, porque vayan a decir que hace todo para favorecer al pacto patriótico, también se llama, ¿no? Pues, Frente Patriótico. Gran polo patriótico. Gran polo patriótico. Bueno, Pero hay que decir que según la Fundación Carter, que es uno de los veedores, es el sistema más del mundo, dijeron. Ese es el sistema más seguro del mundo porque lleva además una impresión digital. sí. Y entonces no pueden votar muertos, todas esas cosas que hacen por estas y sabe que zonas. esa tinta Sí. no se le va de su dedo Sí, por 48 horas. Sí, también. Por más que, o sea que no hay doble voto ahí. Claro, ¿no? claro, Ya claro. quedaste pegado. Yo pienso que ahí hay una serie de elementos de desconocimiento público que se utilizan y creo que ahí hay un... conspira muy en contra esta cuestión de el voy a hablar ahora sin saber, ¿no? Y voy a hablar con la seguridad pertinente como para que me crean, ¿no? Y eso yo lo veo en muchos periodistas de distintas latitudes, pero creo que en este contexto está abonando a precisamente la idea de que se ha fraguado un fraude, ¿no? Eso es lo que Sí, ha abonado, sí, porque nadie busca, por ejemplo, conocer cuál es la composición del órgano electoral venezolano, cuál es el sistema político y cómo es la división de poderes, porque todo el mundo supone, según cómo conoce su propio sistema, que tiene que ser exactamente igual, ¿no? En el caso de Venezuela, el poder electoral es un poder independiente. Es el quinto poder, ¿no? le llaman ellos. Entonces yo creo que ahí hay un desconocimiento muy fuerte porque dicen, no, está cooptado por el chavismo. Bueno, hay una serie de rectores donde también están incorporados miembros de la oposición. Totalmente. Entonces, yo no he escuchado a ninguno de los rectores opositores o de representantes de la oposición dentro del Consejo Nacional Electoral venezolano que vengan a decir, miren, acá el oficialismo conspiró para generar un resultado favorable a ellos y es completamente irregular. Eso todavía no ha ocurrido, ¿no? Entonces yo creo que ahí me parece que ir hacia esos detalles con más paciencia y no apresurarse detrás, primero, de los dichos de María Corina Machado, Sí. ¿no? Que es la que utiliza de títere a este señor Edmundo González. No porque lo dejan hablar, ¿viste? Hay que ver, Sí. hay que ver lo vergonzosa que Sí. es cada aparición de estos personajes, No, porque la es verdad terrible, es terrible. lamentable. El tipo Ustedes es un títere. ustedes tienen el concepto más fabuloso para hablar de esto, que es un chirolita. Claro. ¿no? El Claro. personaje, el Sí. títere del ventríloco Sí, es exactamente sí. igual. Sí, tal cual. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho para dudar más de quienes están acusando de que existe un fraude en las últimas elecciones en Venezuela, y me parece que sí es pertinente, con cautela, con pausa, esperar los conteos definitivos, pero creo que aquí hay una expresión popular que ha sido mayoritaria y que me parece que si analizamos técnicamente algunos datos, es importante notar que sí es cierto, la oposición cobró mayor fuerza en esta elección, aumentó la participación respecto de últimas elecciones. Y eso Perdón, en las últimas no se habían presentado. Y no en, el se han 2018, presentado. Claro. en el 2018 ellos se corrieron. Exactamente. Y denunciaron fraude también. Claro, Digamos, sí, no, por las dudas. vamos a decir las cosas como son. Porque, Sí, pero también sabíamos que ellos iban a denunciar el fraude porque lo habían advertido. Justamente la plataforma unitaria no firmó el acuerdo de las semanas pasadas, Sí. donde el resto de los... porque en total hubo 10 candidaturas a la presidencia en esta elección. Ajá. Díganme ustedes, ¿en qué dictadura pueden haber 10 candidatos y candidatos presidenciales? En realidad están todos varones, pero ¿dónde podrían haber 10 12 candidatos partidos se presidenciales? presentaron, de los cuales 10 presentaron candidatos. No, eran más partidos, de Más hecho. partidos. Ah, porque, eran más de 12. Sí, en el sistema electoral venezolano, varios partidos pueden optar por un mismo candidato. Entonces, por ejemplo, bueno, Mucho sí, partido, sí. sí.
vamos a poner un ejemplo, el PSB también iba con la candidatura presidencial de Nicolás Maduro. Claro, Futuro iba con, el Movimiento Futuro iba con la candidatura de Nicolás Maduro. El Gran Polo Patriótico y así sucesivamente había distintas expresiones el que iban por ese, Tupamaro, con esa candidatura. Claro. Incluso varios más de la plataforma unitaria también tenían a Edmundo González como su candidato. Creo que en total eran 42. ¿No? Los inscriptos en esta contienda electoral. Entonces yo creo que ver estos datos también nos da cuenta de que efectivamente se puso en riesgo, se puso en juego la continuidad del oficialismo, ¿no? Del gobierno de Nicolás Maduro. Y aún así no quieren reconocer esos resultados, no quieren reconocer esa contienda con observadores internacionales, porque sí los ha habido, porque sí se verificaron las actas, sí se corroboró el proceso electoral, y aún así lo que se le exige es una especie de diligencia, porque hay que calmarle la impaciencia a los opositores y a los enemigos externos de una Venezuela que tiene ya casi una década asediada, donde además Colombia, en gobierno anterior, optó por dirigir, coordinar una estrategia de asedio diplomático a Nicolás Maduro. Bueno, acaban de... Que ha padecido el pueblo venezolano, porque si no pareciera ser que es la figura de los gobernantes los únicos que se ven afectados por esto. No, ha habido un deterioro, claro, una agudización de las condiciones materiales de vida del pueblo venezolano, producto de las 937 sanciones económicas ilegales que un Estado extranjero le ha impuesto a un Estado dependiente latinoamericano. Y ahí donde se subyacen todas esas condiciones que, por supuesto, son las que condujeron a la migración de la gente. Pero aquí quieren hacernos creer el quid pro quo, ¿no? Una cosa por la otra, la causa por el efecto. Y la consecuencia ha sido la migración, pero la causa fue la crisis económica que indujeron en Venezuela, y que las violencias incitadas y organizadas también fueron las que condujeron al deterioro de las condiciones de vida de la gente en el país. Totalmente. Ahora es casi milagroso la recuperación económica de Venezuela, la soberanía alimentaria. Es casi, digamos, dentro de los países de Latinoamérica ha sido muy difícil para los progresistas conseguir la soberanía alimentaria, y por supuesto a los otros no les interesa nada que se muera la gente de hambre, ¿no? Como el actual gobierno argentino, que cuanto más se mueran mejor, sistema maltusiano, así podemos... Yo quería decir que en este fin de semana, gente bancada por el uribismo, 8 en total, estaban en Venezuela para atentar contra la red eléctrica que iba a dejar alrededor de casi la mitad de la población sin energía. Era un atentado antes de las elecciones. Y los agarraron. Y estas cosas ya han pasado, ¿no? No es nuevo. Digo, no nos tiene que extrañar que también hubo ataques con pulsos electromagnéticos a las centrales eléctricas que dejaron sin el suministro eléctrico. Bueno, ahora cuando... Que hubo sabotajes en el sistema de producción petrolera. También. Yo creo que aquí lo que no se nos puede olvidar es que sí, cuando decimos el bloqueo, no es simplemente una retórica. Totalmente. ¿no? Es que hay una realidad que ha generado un descontento social, por supuesto. Obviamente. Pero es por el ataque y el asedio permanente. ¿Y de dónde viene ese asedio? ¿No? De la intransigencia de una potencia que no permite, que no tolera que un pueblo se le oponga a sus designios, que no se arrodille, que no se subordine a su lógica de ordenamiento geopolítico en nuestra región. Y yo creo que eso me parece que forma parte de la autodeterminación de los pueblos, y es lo que tenemos que saludar en gran medida. Claro, la descolonización de Venezuela. No, claro. Ayer cuando yo hablaba con los compañeros de Venezuela, ayer a la noche, me decían esto que vos decís. Nosotros tenemos la libertad de elegir. Y elegimos vivir de esta manera. ¿Tá? Sabemos que tenemos pobreza, pero me lo dijeron varias veces, que tenemos altos índices de pobreza, que tenemos delincuencia. Pero estamos progresando, estamos trabajando en eso. Digamos, no es que te haces el nabo y como que si nada pasara. Está claro, hace muchos años alguien escribió algo que dijo que seguramente la liberación de América Latina iba a ser con mucha sangre, ¿no? Y a ningún pueblo le va a costar que una elección, ni 2 ni 3, ¿no? Le va a costar mucho más que eso. Y los ataques son terribles, ¿está? Y bueno, las fuerzas del poder
tienen mucho dinero, sobre todo, ¿no? Y cuando no, ponen los fierros, ¿no? Uh-huh. Ahí. Mire, para pasar a hablar de Colombia, vamos a hacer un cortecito. Bueno. Está musical. Guerra me mira mal. Bueno, ¿qué voy a hacer, Guerra? Estamos primero. Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade, así se dice, haciendo Hasta la Raíz, y volvemos con Cristian.